Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué bonitos estos pequeños detalles. Seguimos con Navidad. Obviamente estos días nos vamos a dedicar a hacer pequeños regalitos, adornos para colgar. Por ejemplo, en un regalo ponemos esto y una etiquetita. Miren qué bonitos, qué simple, simple, simple. O lo podemos colgar en guirnaldas o lo podemos colgar en los arbolitos. Miren qué belleza, qué simple y qué bonitos que quedan. Son pequeños regalitos que los podemos tejer. Estos están tejidos con lana. Acá tengo macramé, se puede tejer con hilo de macramé. Este es cashmilón de verano, que ahora lo voy a tejer con cashmilón de verano. Algún hilito dorado, plateado. Acá tenemos como los que usamos siempre. Llega esta época, ustedes saben que yo saco todo el brillo. Algunas lentejuelas, algunas silicona en frío, estas de escolares, la que usan los niños. Bueno, con eso podemos pegarlas y si no, las pueden coser también. Todo lo que tengan pequeños detalles, botones, piecitas de bijú, lo que tengan para poder decorar, viene fantástico. Yo tengo estas lentejuelas, entonces las usamos siempre porque quedan divinas en estos pequeños trabajos. En este momento voy a tejer el próximo regalito con este verde que es cashmilón de verano, que está muy bonito por el color, el material, el que tengan en casa, como les mencioné, variedad, y lo que tengan en casa. Como digo siempre, estos pequeñas piecitas no llevan mucho material, casi nada, digamos, son restitos que los pueden utilizar también. Mi aguja elegí un 3,5 porque me sirve para cualquier tipo de estos hilados, como yo lo voy a tejer doble, pero puede ser un 3. Obviamente ustedes saben que lo tienen que adaptar al hilado que vayan a tejer. Así que vamos a empezar a hacer esta belleza hoy como tips, como los miércoles que subimos siempre un tips o un trabajo pequeño o algún punto específico, pero como estamos en época de Navidad, obviamente dedicado para las que amamos hacer estos pequeños regalitos. Bueno, miren qué fácil. Cadenita de base. Lo pueden hacer doble o lo pueden hacer simple, al cuadradito. Doble porque les digo, lo pueden hacer un rectángulo, lo doblan y lo hacen como más gordito, o lo pueden hacer simple como está hecho es un cuadradito tejido que está simple, no lo doblé a la mitad como hice este, que es como más gordito, más acolchadito. Eso lo van a elegir ustedes. Esto es un trabajo ideal para el que recién comienza o para los niños, cuando las niñas que quieren tejer y quieren hacer con las mamás, con las abuelas, algún primer trabajo. Este es ideal. Ustedes van a elegir obviamente el tamaño y va a variar en la cantidad de puntos que quisiéramos hacer nuestra cadenita. Estos, por ejemplo, tienen 7, pero como este hilado es más finito y no es doble, queda como más pequeño que este, que es un hilado más gruesito, es una lanita más gruesita y está tejido como un sanguchito. Entonces miren la misma cantidad de puntos y cómo varía según el grosor del hilado. 7 puntos hice el cuadradito entonces vamos a ver 3, 6, acá tengo 7 pero todavía me parece como un poco pequeño, así que voy a sumar unos más. 8, 9 puntitos podrían dar ahí un regalito, miren qué belleza. Voy a hacer una cadenita de más y vuelvo con puntos bajos. Lo hacemos todo con puntitos bajos. Muy fácil. Si querés tejer con tu nietita, con tus nietos, porque hay varoncitos también que quieren tejer, entonces es una artesanía y los chicos pueden participar. O si no quiere tejer y quiere mirar, bueno, después le podemos pedir que nos ayude a pegar todas estas piecitas que a ellos les encanta a los chicos participar cuando hacemos este tipo de cosas, de decoraciones y artesanías. Una cadenita, cuando llego al final, vuelvo. Miren si no es simple. Simple, simple, simple. Entonces voy a dar tantas hileras como el alto que quiero hacer esta especie de cajita de regalo. Puede ser un rectángulo, puede ser un poquito más alto que ancho. Entonces hacemos un regalito como que es una cajita más larga y la verdad que queda muy bonito.
Miren, llegué al final, cadenita, giro. Eso es todo. Ahí. Y vuelvo. Así me voy a quedar tejiendo unas cuantas hileritas hasta lograr obtener o un cuadrado o un rectángulo. ¿Sí? Así que me quedo tejiendo unas cuantas hileritas más y ya les cuento cómo le vamos a dar una terminación. Tejí 8 hileras en total de puntos bajos. Y ahora voy a dar toda una vuelta en punto bajo enmarcando este cuadradito. Acá seguimos con el punto bajo porque esta es la parte superior. Ahí. Y al darle toda una vuelta con punto bajo, vieron que tiende a enroscarse un poco, pero ustedes recuerden que hay que humedecer acá. Punto bajo, cadenita y punto bajo en el mismo espacio, es para girar. Y así vamos enmarcando con estos puntitos. Y les mencionaba, ustedes tienen que humedecer como cualquier otro tejido, o en la que está acostumbrada a usar la plancha a vapor. Bueno, ustedes ya sabrán, saben que yo uso uso mi plaquita de Tergopol, soy fiel a mi plaquita. Bueno, ahí continúo. Cuando llego a la esquina, cadenita, y en el mismo espacio donde pinché el último punto bajo, pincho el nuevo. Y así, acá voy a aprovechar, me voy a llevar esta colita de inicio y la vamos a esconder dentro del tejido. Y así me quedo enmarcando todo el cuadradito. Y ya les cuento cómo seguimos. Acá di toda la vueltita, miren qué bonito que queda. Y con esta misma hebra, si ustedes quieren, yo le voy a hacer con esta misma hebra la colita para colgar. Pero si no, con otro color o con la misma hebra, nacen desde aquí atrás y le hacen una colita para colgar. Yo me voy a ir moviendo, ya que estoy aquí con la aguja, me voy moviendo hasta el medio con puntos deslizados. ¿Sí? Y ahora sí voy a hacer una cadenita. 15, 20 puntitos. Ustedes van a elegir según el largo que quieran. Ahí cuando lo giramos nos tiene que quedar un buen espacio para colgarlo, porque si lo queremos colgar de la ramita de un árbol, por ejemplo, entonces vuelvo aquí al mismo punto, puntito deslizado y ya está. Con esto terminamos. Hago un nudito y me voy a quedar escondiendo esta hebrita que sobra. Entonces ya le hicimos la colita como para colgar. Ahora lo vamos a decorar. Me quedo escondiendo esto y vamos a decorarlo. Acá tengo otro color que haga buen contraste y vamos a simular lo que serían el atado de este paquetito de regalos. Entonces voy a dejar una hebrita para luego esconder. Voy a comenzar aquí abajo y voy a trazar una línea aquí. Pero miren, voy a empezar así. Con el bordado que hacemos siempre con puntos cadenitas. Digo hacemos siempre porque ya lo hemos hecho en muchos trabajos. Hago una cadenita, giro. Ahí. Y ajusto. Entonces ahora sí, giro hacia arriba. Para que el borde no me quede sin el color. Pues si yo empiezo desde aquí, del borde para arriba, acá en este bordecito iba a quedar verde, no iba a quedar el color fucsia. Soy un poco molesta, pero bueno, son pequeños detalles que me gusta resaltarlos. Y así por el medio vamos a ir caminando con puntitos deslizados por debajo. Tomo la lazada y subo tejiendo esta cadenita. ¿Ven? Entonces es como que es la cintita donde envolvemos nosotros el regalito. Acá no me quiero ir para un costado, estoy tratando de hacer una tirita o una cintita, digamos, de regalo que va cruzándose por el medio de este paquetito. Así, es muy simple. Ahí. Llego hasta aquí al final y voy a hacer un nudito corto. El moñito lo hacemos después. Ahí me voy a llevar esta hebrita hacia atrás
y ahí crucé una. Por aquí atrás vamos a enhebrar esta hebra y la vamos a ir como dándole unas vueltitas sobre los puntitos fucsia, y lo mismo vamos a hacer con esta. Obviamente no todo el largo, un poquito como para que estas hebritas no queden sueltas. Eso lo vamos a hacer después, y ahora comienzo desde el medio, pero así, de costado. Acá también lo voy a girar para este lado primero. Hago la cadenita, giro nuevamente para ir avanzando hacia adentro del paquetito. No quiero agarrar la colita corta, tengo que agarrar la hebra más larga, acá se me cruza. Bueno, y así vamos a ir cruzando con estas cadenitas. Ven, yo paso por debajo la aguja y me traigo la lazadita. Así, simple. Bonito, fácil, y con esos restitos que están en casa, mezclen, pueden mezclar si tienen lana, si tienen hilo, porque estos pequeños adornitos nos permiten mezclar el material. Hilo con lana, recuerden que es un adornito, uno más de los tantos, o por lo menos en casa nosotros decoramos el árbol, tenemos un árbol bastante grandecito y nos encanta todos los años agregarle algo nuevo. Como tradición, siempre algo, lo que sea una piecita pequeña, algo nuevo tiene que tener nuestro árbol. Ahí está. ¿Ven? Hasta acá es como que hemos envuelto este paquetito. Me quedaría esconder las hebritas y hacemos el moño. Para el moñito, que lo voy a hacer obviamente con el mismo color, porque se supone que es la continuidad de la cintita, una cadenita simple. El largo, bueno, ustedes van a fijarse el largo que les dé según el material que ustedes tengan. Por eso no voy a contar puntos acá, porque es como para que me permita hacer un moñito. Me tiene que permitir hacer un moñito, a ver, por ejemplo, y me tiene que quedar una colita. Esta la vamos a cortar, pero ven, tendría que dar la vuelta ahí, todavía me falta para un moñito, así que me quedo tejiendo cadenitas hasta lograr poder formar un moñito con un nudito. Acá tengo ya mi cadenita, le hice un nudito en cada uno de los extremos y ahora atamos un moñito. Pequeño. También lo podemos atar directamente a la correíta para colgar, pero bueno, se puede hacer así en el aire y lo pegamos. Un moñito, lleva lo suyo el moñito también. Bueno, ahí lo voy a pegar ahora con la silicona. Si es muy largo lo puedo cortar, pero me gusta como quedó ahí. ¿Y qué nos quedaría? Solo decorar con un poquito de algún hilo con brillo. Esta silicona es fantástica porque pega muy bien. Y obviamente le vamos a pegar también unas lentejuelas. Las estrellitas siempre quedan muy bonitas. A ver qué tengo por acá. Acá tengo unas cuadraditas. Si no tienen lentejuela y por ejemplo, no sé, gibré, que estos días también estuvimos usando para la Estrella Federal, que de paso los invito a que entren a ver la Estrella Federal que hicimos esta semana pasada. No solo eso, los invito a que entren al canal y busquen todos los trabajos que hemos realizado para Navidad. Hicimos los chuflines, hicimos borlas, farolitos, guirnaldas. Entren al canal, busquen esas bellezas. Voy a pegar acá también esas bellezas porque año a año van a ir cambiando. Hicimos unas escarchas que en este momento no me sale el nombre, que quedaron soñadas, estrellas. Bueno, hemos hecho muchos trabajos preciosos para Navidad, así que también vale la pena recordar y volver a hacer esos trabajos divinos. Acá corté apenas una hebrita de este hilo que es como cobre, pero miren, ni moño, nada, así sueltito, porque tiene tanto movimiento, simplemente ahí con unas gotitas de esta silicona y lo pegamos por aquí abajo y es un detalle más, un hilito que va a estar ahí dando vueltas,
Y acá tenemos estos pequeños regalitos para el arbolito, como les decía, guirnalda, para los mismos regalos, ponerlo con un moñito. Miren qué belleza, qué detalle. Muy divertido y muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado. Ya los invité, entren al canal, no se van a perder esos trabajos divinos. Y obviamente vamos a continuar para decorar nuestro hogar con algunos trabajitos más. Les dejo un beso. Muchísimas gracias. Besitos. Nos vemos.